Bueno, Iván, nos espera una semana bastante importante, bastante interesante, donde probablemente escribamos una página muy importante de toda esta historia. Bueno, muy buenos días. Estamos en Pulque Industria Cultural. Nos estamos grabando desde la ciudad de Córdoba. Nos acompaña hoy un amigo de la casa, Iván Vitor, también conocido por uno de sus proyectos, entre muchos otros que tiene, pero quizás uno que tiene bastante visibilidad por todo lo increíble que está haciendo desde la Argentina para el mundo. Él se llama La Huerta del Diablo, el proyecto. Probablemente algunos, la mayoría de ustedes ya lo conocen, otras personas no, y es una gran oportunidad para conocer a Iván y a su historia. Iván, bueno, como lo de Feliz Domingo, ¿qué nombre y colegio? Iván Vitor de la Huerta del Diablo, fitomejorador y colegio varios. No terminé ninguno, pero varios. ¿Qué pasó que no terminaste? Industrial, problemas con los profesores, de que no estábamos de acuerdo con lo que me enseñaban. Ok, ¿recuerdas alguna...? Me querían enseñar Basic y yo programaba en C, idiomas de programación, que eran más Sí, avanzados. ¿para qué año estamos hablando? No sé, hace un montón. Yo estaba en sexto año de la secundaria en una industrial. Ok. Y era medio rebeldón en esa época. Y ¿Ya programabas? No funcionaba. Sí, de ya pibe. programaba de Ok. muy chico, sí. Okay. Estamos hablando década del... 19, en los 90, antes, 89. Okay. Digo, porque en esa época el lenguaje C, el C es un lenguaje de programación, para quien no sepa, y que para los 80 estaba picando en punta. Eso digo, la gente que programaba... En ese momento era bastante científico, ponerle el C. Yo lo que hacía en ese momento eran virus informáticos, programaba en Assembler, era otro sistema. Es un poco más de nivel más bajo, es usar lo más básico que está en la computadora, en el sistema operativo, se llama Assembler, y lo que hacíamos era hacer virus informáticos, hacíamos concursos, competencias de virus informáticos. Ok. Y sí, era bien compatible con lo que te enseñaban en la escuela, que venían con cosas súper precarias. O sea, ellos querían que salgas en su momento. Te recibías como técnico en informática y el objetivo era que puedas hacer un software para videoclub o para una cancha de pádel, una cosa así, re básica. Yo decía, que salga el pibe que pueda hacer algo de matemática avanzada, no nos pueden enseñar esto. Pero los profesores no sabían. Creo que hoy debe estar más o menos parecido. ¿Igual o peor? Las cosas que avanzan. ¿Igual o peor? No sé. Calculo que mejor porque hay más conocimiento. Hoy las cosas... Antes... Sí, se ha democratizado mucho la posibilidad de poder de alguna manera aprender por tu cuenta. Ahora llegás. Yo iba al Otto Kraus, al lado estaba la UTN en la secundaria, y yo en el horario del almuerzo me iba del Otto Kraus a la UTN y me iba al centro de datos que tenían los mainframes, las computadoras gigantes, y hablaba con esa gente que me veía como un pibito y me trataba de ayudar. Sí, ¿qué hiciste con la informática después de esa época? Una empresa de informática, empecé a trabajar en algunas cosas de seguridad informática por X motivos, y después hice una empresa de soluciones de desarrollo, hacemos algunas cosas con cripto, tenemos una empresa de hosting, alojamos servidores, empecé a trabajar en eso, programar. Sí, ¿y de dónde son tus... entonces vos básicamente vivís de eso. Yo soy informático, sí, 100%. Soy programador, o sea, lo que hago es programar cosas diferentes por ahí. Lo que me gusta es eso, tratar de hacer cosas que todavía no estén en el mercado. Y más o menos parecido a lo de las plantas, pero en informática. Sí, ¿y de dónde son tus clientes? Háblanos un poco más de tu empresa. ¿De dónde son tus clientes, digo, mayoritariamente? O si hay algún perfil... La empresa en sí, si vamos a lo que hacemos nosotros, es alojamiento web. Tenemos muchos, no sé, son muchos clientes. O sea, es masivo la cantidad de clientes que hay. Son 30.000 sitios funcionando en un montón de servidores. Tenemos un data center en Argentina y un data center en Miami. Claro. Digo, a la inmensa mayoría de tus clientes no los conoces, no los conoces en términos... No, tenemos páginas web. Nosotros no hacemos las páginas, sino que tenemos los servidores que las mantienen y le damos la seguridad para que no se las hackeen, no les hagan ataques. Y tenemos desde un contador hasta megacorporaciones, hay millones de cosas. Cada uno está haciendo lo suyo. Nosotros lo que le damos es el espacio y mantenemos los servidores que todo esté funcionando bien, y ellos interactúan con el desarrollo que tienen que correr en esos servidores. Nos encargamos de que las cosas estén en internet prolijas. Eso básicamente. Y después desarrollamos casi siempre para gente de afuera, pero
Ya eso Che, va por ¿y otro lado. ves alguna oportunidad para la Argentina ahí? Digo, en términos de talento argentino, por ejemplo, ¿cuánta gente tenés laburando en tu empresa? Contame un poquito más de eso. Nosotros hoy somos 40 y pico. La mitad dan atención a los clientes y la otra mitad hacemos desarrollo. Ahora estamos desarrollando. Estuvimos mucho tiempo trabajando en cripto, teníamos un montón de tecnología de minado que quedó obsoleta, pero hoy Con todo el pasaje eso, con el pasaje de Ethereum que se dejó de minar, y hoy tenemos un montón de GPUs, un montón son un montón. Y ahora estamos haciendo todo desarrollos de inteligencia artificial, estamos corriendo nodos propios de inteligencia artificial, algunos aplicados a cannabis, a agricultura, algunos aplicados a atención al cliente, y estamos desarrollando todo para eso. Hoy va todo para ese lado. ¿Y ves con la inteligencia artificial y el rubro tecnológico alguna oportunidad para la Argentina en términos de talento? En términos de, ¿de qué vamos a laburar los argentinos? Yo siempre digo que somos los mejores en Argentina. La verdad que competitivamente somos buenísimos en sí. Y me gusta cómo trabajan porque la tuvimos que pelear, básicamente. Acá las cosas no las tenemos fácil. Y en Estados Unidos, si alguien pone una empresa como la mía, es millonario en un año. Si vos en Estados Unidos, en un país un poco más serio, te pones a trabajar de verdad con algo de innovación, tenés un montón de apoyo privado enseguida y empezás a crecer. Acá es, cuanto mejor hacer las cosas, a veces más te la complican. Acá es todo muy, muy difícil. O sea, ya lo que... Sí, ¿a qué lo atribuís? ¿Hay simplemente una idiosincrasia? Ay, no, sociología, ahí ya soy malo en eso. No sé a qué atribuirlo, la verdad. No sé. Vos sabés que es una estructura mental, me parece. Tengo la intuición de que tenemos una cosa medio cultural en Argentina de impedirle a aquel que tiene alguna idea, aquel que tiene alguna chance de desarrollar algo, intentamos ponerle un palo en la rueda. Hay una tendencia hacia la conformidad, hacia el status quo, que yo lo veo cambiando, ¿no? Y lo veo con una gran posibilidad de mutar esa traba cultural, sociológica que siento que tenemos. Soy muy optimista en ese sentido de que creo que eso puede cambiar, pero detecto que hoy es un problema. Si lo bajamos a algo que yo, como lo comprendo yo, es acá el científico es apoyado, pero el empresario es un tipo malvado. Y por ahí es algo que necesitan las dos cosas juntarse para poder trabajar. Por supuesto, claro. Entonces, cuando te va bien en un proyecto en Argentina, pasás a ser un enemigo. Claro, y eso es un problemón, porque no todos son así. Hay muchos que sí, pero en todos los rubros. Hay panaderos malos, sí, profesores malos y empresarios malos. O sea, da igual. Pero bueno, la lucha es esa. Y acá cuando te va bien en algo, no te usan como un ejemplo y te dan un apoyo. Te tratan de bajar. Andás a ver a quién cagaste. El problema es ese. Pero bueno, pasó eso muchos años. O sea, la estructura comercial de Argentina fue así muchos años. Venimos de un país complicado. O sea es como que tenemos una estructura coimera. Yo viajaba a Europa y cuando me paraba la policía, yo le decía a mi amigo, dale plata. Y me miraba y me decía, estás loco. Bueno, pero esa es la mentalidad que yo de chico absorbí. Para mí funcionaba así. Hoy ya eso cambió y están cambiando un montón de cosas. Pero bueno, yo inclusive tengo la intuición de que han pasado distintos signos políticos y eso es una realidad que no cambia. Esta cosa, te diría que puede estar como enquistada en nuestra raíz sociológica, que bueno, mientras más profundo eso esté enquistado, bueno, va a ser más difícil, pero sí soy bastante optimista de que eso lo podemos cambiar. Creo que estamos ante una gran crisis de propósito, en donde se ha hecho insostenible esta idea de el que está haciendo cosas novedosas, lo tenemos que bajar, lo tenemos que matar. Creo que hay mucho camino para desmontar ese mito y para construir arriba algo nuevo. Cambió mucho. La juventud no piensa así. Hoy la juventud valora, eso está bueno. Hoy la juventud valora los logros y antes era... Si no tenías una estructura política atrás, las cosas se mostraban con otro sentido. Hoy está mucho más valorado el trabajo independiente y ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Digo que no es una cuestión frívola y material. A ver, hay una cuestión de propósito que tiene que ver con, yo quiero ganar plata, yo quiero que vos ganes plata, yo quiero que los chicos... Pero políticamente no hay apoyo al empresario. O sea, hoy no se apoya, hoy se intenta... O sea, no, es complicado todo eso. No tenés apoyo en ningún sentido y no hablo de apoyo que nos den plata. O sea, porque totalmente. Yo no estoy hablando de eso. Totalmente. Estoy hablando de apoyo de que estamos tratando de hacer algo bien, por ejemplo, con plantas de cannabis y rompen todo. Totalmente. Es el mismo Estado que te autoriza una cosa, por otro lado te
te lo rompe. Y nos pasa en nuestro rubro con el cannabis y también termina pasando en informática, en un montón de cosas. Que hay legislaciones que están mal y que, por ejemplo, los chicos que están trabajando en desarrollo para afuera no pueden cobrar directamente. Ese tipo de cosas que uno tenga Claro, que estar hoy tienen que meter la intentando plata ver en cómo una hacemos, wallet porque para ver. yo conseguí que lo que más queremos es que un pibe pueda trabajar y que el talento argentino afuera se pague en dólares y se pague bien. Hoy un buen Digo, programador... máximo cuando logísticamente es lo más sencillo del mundo que le podemos vender servicio al mundo. O sea, che, Servicios en muy términos bien políticos, pagos. digo, Hoy- en términos de política de Estado, ¿qué más quiere un país que tener una generación laburando para afuera, vendiendo servicios? Digo, no hay ni que trasladar nada, simplemente Hoy en un lugar... chico aprende a manejar bien una inteligencia artificial y hacer algunas cosas de desarrollo con agentes y puede tener un sueldo afuera de $8.000 mensuales real y no lo puede cobrar. Tiene que hacer 1000 malabares. Sí, lo termina haciendo y es tanta la diferencia de plata que le termina rindiendo igual, pero eso no está, no hay apoyo para nada. de eso. Porque digo, no hay, ese no hay pibe en vez líneas de- simples. lo criminalizás directamente. Es que es criminal, porque en verdad está haciendo cosas que no corresponden, sí, no le queda otra. Entonces, no le digo- queda otra que lo obligaron. Pero ese Sí. pibe le tenemos que dar un premio. Claro, sí, como le dan como el de afuera que le paga $9.000 lo valora, porque Totalmente, afuera también tenés un sueldo de $1.200, pero el totalmente. tecnológico lo está premiando, acá lo estamos castigando. Totalmente. Y eso es un sistema continuo de funcionamiento de este país. Che. Castigar y castigar, y es así. Pero bueno, en algún momento las nuevas generaciones ya no lo van a... No, eso va a cambiar. Vamos Ya- a tener ya que va hacer quedar. mucho para que eso Esperar. cambie, pero hay que hacerlo. Sí, hay que esperar. No solamente. Sí, bueno, actuar de mi lado, yo, o sea, dentro de lo que puede hacer cada uno. Nosotros lo que hicimos en ese sentido fue hacer una comunidad de desarrollo, una comunidad de investigación, justamente para poder tratar de que esos actos que ya sea, no sé si es el gobierno, la justicia, no sé, los que están arriba cometen contra los que estamos haciendo algunas cosas, minimizarlos haciendo cantidad de gente investigando, y distribuyendo la información, básicamente. Sí, claro. Que es eso, porque antes para poder hacer algo épico tenías que tener acceso a la información y la información antes estaba muy, muy recluida, entonces no se podía. Hoy que la información es libre, hoy que ya estamos en la generación de Internet, donde ya no nos pueden hacer barrabasadas. Ya no, la gente cuando hace cosas malas, hoy queda expuesta. Esa Claro, es la diferencia grande claro. que hay. Hoy nos enteramos de que están haciendo una cagada, entonces... Eso es lo que va a hacer el cambio. Va a apoyar mucho en el cambio. Che, y en relación al cannabis, ¿cómo empezaste a trabajar en eso? ¿Qué? Cannabis empecé de chico, empecé de muy chico a investigar más que nada por curiosidad. Digamos que acá en Argentina no había mucha información, pero ya había foros afuera cuando recién empezó los principios de Internet, cuando nosotros estábamos, más que nada te manejabas con foros de intercambio de información afuera, había muchas cosas que estaban buenas que hacían con cannabis. Acá no había mucho. Y yo en ese momento tenía un poco de miedo, no quería exponerme, o sea, aparecer en grupos, pues no sabía cómo manejaban las cosas. Y desde muy chico estuve trabajando con gente de afuera para hacer investigación y ver a qué se podía llegar en cannabis. ¿Y cuáles son tus líneas principales de investigación? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué has trabajado con anterioridad? Antes de que salga ReproCam, lo que me gustaba a mí, estaba trabajando con plantas que no parecían cannabis justamente para poder tenerlas en el jardín. O sea, tratar de buscar variedades gringas, las que se llaman mutaciones, que son esas que parecen helechos, o esas plantas australianas, esas de hojas chiquititas, las ABC. Esas plantas no es que yo las inventé, o sea, esas las inventó la naturaleza, vaya uno a saber de dónde salieron. Lo que sí, bueno, pero se hay hace un trabajo ojo crítico, digamos, del mejorarlas. breeder que encuentra el fenotipo que le gusta y lo... Y son plantas que la flora por ahí no estaba muy buena y ahora después de años de ir cruzándolas... Sí, eso no lo hacen los naturales, eso es la selección artificial encontrándola. Y ahí la fuimos mejorando. Y cuando salió la ley de ReproCam en Argentina, me pareció que podía llegar a hacer algunas cosas que podían ayudar a la gente, como por ejemplo hacer un cultivo acá al estilo California, que acá no se estaba haciendo, donde en un metraje cuadrado muy chiquitito, en un 1,20 m cuadrado, podés sacar 6 kilos de flores. Y es fácil de hacer eso, es funcional, lo usan en Estados Unidos todo el tiempo, la producción de los small batch, del cannabis de mejor calidad de exterior en Estados Unidos se hace así. Entonces la idea fue, ya que había ReproCam, dentro de los límites de las plantas permitidas, teníamos 2 ReproCams, eran 18 plantas, poder empezar a hacer esas pruebas. Y después cuando salieron los permisos de INASE de fitomejoramiento, ya fue decir, wow,
puedo hacer lo que me gusta hacer a mí, que lo tengo que hacer sin mostrárselo a nadie porque Sí, o como un apéndice o como una tarea secundaria de como una algo. tarea secundaria de algo que lo puedo aprovechar porque con 18 plantas me dejan trabajar, pero no es la ideal. Ahora ya podíamos trabajar de verdad. Y ahí se abrieron un montón de líneas de investigación reinteresantes en Argentina. Estamos trabajando en poliploidia, reversión de machos. Ahora con la parte de los ciclos lumínicos me parece que tenemos algo grande que lo vamos a poder resolver. Che, y el tema de las poliploides, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es la poliploidía? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Eso es... Te puedes jugar técnico, Es algo muy todo técnico. lo técnico que vos quieras. Acá estamos en un lugar que amamos la ciencia, el desarrollo científico. Y sobre todo nuestra audiencia está muy interesada en escucharte. La poliploide es aumentar la cantidad de cromosomas. Es como decir que nosotros tenemos una cantidad de células y las vamos a multiplicar para que seamos un poco más grandes y más fuertes. No siempre pasa eso, no siempre salen más grandes y más fuertes, pero la idea es encontrar una genética que cuando vos le hagas un tratamiento con un químico, haces que esa planta cambie la configuración de cromosomas que tiene, cambie la cantidad de cromosomas que tiene y se transforme en una planta supuestamente más productiva, más grande, más sana. Esto se viene investigando en Estados Unidos hace bastantes años, no se estaba haciendo. No con cannabis. Con cannabis en Estados Unidos hace un par de años Bien. que ya se estaba haciendo. Hicieron investigaciones súper interesantes. Pero digo, con otras especies vegetales. Pero con otras especies vegetales es algo que se hace, es todo lo que comemos en la verdulería, casi todo lo que comemos es poliploide. No, es algo que se produce a veces en la naturaleza y el humano lo busca porque es la forma correcta de que tengamos frutas que puedan ser consumibles. Las frutas originales no son como las que nosotros vemos. Las frutillas son muy chiquititas, el trigo no sería útil en el sentido comercial. Entonces se aplica la poliploidia para que las frutas, algunas no tengan semillas, algunas se puedan utilizar mejor por el humano. Sí, inclusive con cannabis ahí se prohibió eso. Te lleva a un uso mucho más eficiente de los recursos, porque vos, de alguna manera maximizás aquellas cosas que estás buscando en una especie vegetal. 100%, sí. Digo, no es solamente esto, el cannabis puede ser la punta del iceberg, pero acá lo que estamos haciendo es revolucionar la agricultura. A escala global. Lo que pasa es que ya se hizo. Esto es algo que se hizo. Nosotros ya no lo vemos más. Esto se hizo con la banana en 1800 y ya quedó. Se hizo con el pomelo, se hizo con la naranja, se hizo con la sandía. Antes no eran comercialmente explotables todas esas verduras. Y no estamos hablando de Monsanto, de que un gen raro. No. Son cosas que se dieron la mayoría naturalmente en su momento. Plantaciones gigantes que se cruzaban determinadas plantas y algunas que mostraban características especiales mucho más grandes. Cuando las estudiaron vieron que eran poliploides. Y lo que siempre explicamos es que como en cannabis no hay grandes plantaciones todavía gigantes como hay de naranjas o de sandías o de otra fruta que la podamos encontrar la poliploidía, en cannabis, como es lo que se prohibió la investigación durante muchos años, ahora la tenemos que inducir. Nosotros le producimos un efecto, le producimos con un químico. Hay un químico que se llama colchicina, que lo podemos comprar en la farmacia, es una pastilla. En verdad es un extracto de una planta, pero en la farmacia existe una versión que es una pastilla que se usa para la gota, que lo consumen los humanos. Diluimos eso en agua, se lo aplicamos a la planta cuando recién germinó y produce una acción que nosotros estamos todo el tiempo creciendo, no nos damos cuenta, pero las células de la piel se caen, se pierden y se generan células nuevas. Eso es una división celular que estamos, una mitosis. Este químico interrumpe esa mitosis, la bloquea, entonces es como que los cromosomas se quedan pegados, una forma muy simple de decirlo, y se agrupan en grupos más grandes. Cuando se va el efecto de este químico, ya esas células que ahora tienen más cromosomas adentro ya son mucho más grandes y se siguen replicando igual cuando vuelve la mitosis. Por eso lo haces al principio de la Por etapa. eso lo hacemos al principio para que sea toda la planta. Digo, es una suerte de célula madre, o sea, porque de ahí está lo que va a generar el resto de los tejidos. Cuando lo hacemos sobre la planta recién germinada, lo estamos haciendo así, sí. También se puede hacer sobre una rama de una planta para ver la comparación, se puede hacer sobre una planta más grande. ¿Han seguido esas líneas de investigación? La seguimos, tenemos un grupo grande de gente haciéndolo. Nosotros hicimos un sitio donde la gente puede subir su genética, subir todo el proceso, está el proceso explicado y hay más de 2.000 miembros anotados, hay 700 genéticas que ya fueron modificadas, están todos los reportes y son todos públicos. Eso es buenísimo. Estamos hablando de 2.000 miembros activos, o sea, 2.000 miembros activos, se ha creado un usuario
Gente que se creó un usuario, que sube fotos, que procesó las plantas, que hizo la modificación, diferentes cosas que estamos haciendo. Porque digo, eso en términos de investigación científica es mucho más significativo que lo que estamos haciendo desde lugares formales de divulgación científica. Es significativo, es diferente, Seguro. pero es muy significativo. No tiene nosotros no sabemos cómo ser un científico, nosotros no somos científicos, pero lo que estamos haciendo bueno, yo ahí discrepo. Es una cuestión de respeto. O sea, es una Seguro. cuestión de que ellos de verdad saben y nosotros tocamos de oído por ahí, pero podemos hacer algunas cosas Seguro. que lo que te da el desconocimiento por ahí es una cuestión muy graciosa, pero por ahí te da un poco de valentía para poder hacer algunas otras cosas que ellos no harían. Porque por ahí ya tienen una fijación de que algunas cosas no van a funcionar y después sí terminan funcionando. Claro, no, yo realmente creo como en revertir un macho. Totalmente. Que No, vos le yo creo preguntás que a un es una botánico sinergia. y te dice no se puede. Y yo te digo, mirá. Y cuando se lo das, se quedan... Ah, bueno, totalmente. Yo ahí lo que digo, para dar contexto, es que creo que tiene que existir una sinergia entre esta cosa medio naive y medio voluntarista de, che, quiero investigar con esto, y por ahí las limitaciones naturales que tiene la divulgación científica normal. O sea... Que llegó cuando llegó la IA. Bien. Había un dicho anterior que decía, Dios hizo a los hombres y Samuel Colt los hizo iguales. Porque las armas igualaron al grandote con el chiquitito. La IA Es un arma que iguala... La IA igualó al apasionado con el que estudió en la universidad 9 años. Exacto. El apasionado no lo sabe, pero tiene un ingeniero a mano para preguntarle todo durante las 24 Uno no, horas. 100.000. 100.000. Entonces cambió el concepto, porque cualquier cosa que no sabes a quién preguntársela y el 90% o el 95% de lo que te dice va a ser correcto. Bueno, nos contabas de esta comunidad de 2.000 personas que se crearon un usuario, que suben fotos. ¿De dónde lo sacaste esa gente? Y ve las cosas que hacemos y básicamente cuando hicieron el allanamiento en las dos sedes que cortaron todas las plantas, se llevaron los equipos, arruinaron muchísimo trabajo. Ahí había plantas que no sé cómo va a hacer el gobierno para devolvérmelas, va a tener que inventar algo, pero cortaron machos ornamentales que tenían configuraciones de reversión de machos que nunca vi en mi vida y esas plantas las cortaron. ¿Qué es una Y eran reversión? plantas- ¿Qué es una reversión de macho? Para el que no sabe. Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer era, hasta ahora siempre se revirtieron plantas hembras para hacer semillas feminizadas. Y nosotros queríamos trabajar con reversión de plantas machos porque al tener un permiso legal para cultivar, ahora podemos tener tantas plantas como queremos para poder trabajar. Entonces antes no podías tener plantas machos porque estabas en la ilegalidad y tenías que tener la menor cantidad de plantas posibles. Tener 10 plantas machos era... Va a venir el fiscal y te va a acusar igual, no va a tener Sí, sentido. sí. Pero es un no macho. entiende. Es un macho y no lo va a entender. Ahora ya podemos tener machos. Entonces lo que nosotros hicimos fue buscar una forma de revertir los machos, igual que se revierte una hembra, y sacar, por ejemplo, de un solo macho puedes sacar una serie completa, una genética completa, porque puedes sacar plantas machos y hembras revirtiendo un macho. Es una cuestión muy técnica de cómo es la configuración de cromosomas del macho, que es XY por XY, y cuando vos las cruzas, a diferencia de una hembra revertida, que solo te da y XX por XX, todas son femeninas, en este caso lógico, claro. te da un 50% de machos, un 25% de hembras y un 25% de supermachos. Son una cosa que se llaman II. Es una cosa que en la naturaleza no existe. Nosotros creemos que teníamos uno. Está subido a la página. Bueno, eso lo cortó la policía. La policía cortó todas las plantas albinas. Nosotros teníamos cruzas de cannabis con lúpulo. Estábamos trabajando en esa hibridación y lo mataron todo. Directamente lo cortaron. Okay. O sea, che, vamos de vuelta con esto. ¿Cómo fue? Contanos de una de las cosas que nos ocupa acá, que es este proceso judicial que le contamos un poquito a la audiencia. Estamos haciendo un poco de documental sobre algo que probablemente tenga la potencialidad de cambiar lo que está pasando en la Argentina en materia de cannabis. Creemos que tenemos algo muy importante que hacer. Y la semana que viene probablemente tengamos un capítulo muy importante que escribir en la historia de todo esto. Así que qué mejor que contarlo por su protagonista desde el principio. Bien. Ahora que las cosas están más claras, que ya sabemos bien cómo se fue dando todo y por qué se fueron dando cada una de las cosas. El tema es así. 2023, reprograma activo. Yo estaba cultivando mis plantas, no tenía INASE en ese momento.
INASE recién estaba empezando con el lanzamiento de las primeras genéticas registradas, todavía no se podían conseguir, o sea que tu única forma de conseguir semillas era mercado negro. Sí, que quiero decir otra cosa, ¿no? Digo, dentro de los fundamentos de INASE para establecer la categoría A de criaderos y además lo que dice es que había que nomenclar de alguna manera el germoplasma que existía en el territorio nacional. O sea, dando por sentado que existía cannabis, lo cual es lógico. Lo cual es totalmente real y cierto. Y muy buen cannabis, porque acá hay chicos cultivando. Acá los cultivadores que tenemos en Argentina son grosísimos y había genética totalmente, dando tenemos vueltas. Talento de talla mundial hay en Argentina. Muchísimo talento. O sea, yo siempre digo que yo cultivo mal, pero yo veo lo que hacen la gente que trabaja acá. Y son de verdad, trabajan en serio. Claro, pero digo... Y eso había que registrarlo. Detrás de esto una política pública y una decisión de Estado de decir, che, tenemos un germoplasma de cannabis dando vuelta que no sabemos qué es cada cosa, esto hay que regularlo, lo cual considero que es correcto, digamos. O sea, hay que regularlo, hay que trazarlo y hay que poder establecer pautas para que quien tenga esos cultivares, quien se dedique al mejoramiento genético de eso, pueda hacer de su negocio, lo cual está muy bien. Y cada uno de los pacientes de ReproCam pueda saber qué es lo que necesita. Porque no todos necesitan lo mismo. Porque todos necesitan lo mismo, entonces un paciente de ReproCam no puede ir y agarrar algo de la calle y a ver qué le va a pasar, porque es totalmente. Sí, bueno, el trabajo correcto era ese. Bueno, entonces me estabas contando esto. Y cuando salió ReproCam yo dije, bueno, somos legales, claro. Está buenísimo. Nos pusieron pautas, nos pusieron metros cuadrados. Y dijimos, bueno, ¿cuánto es lo máximo que podemos sacar en estos metros cuadrados de exterior? Tenemos 1,20, eran 16 metros cuadrados. Hicimos un diagrama y nos pusimos a hacer jaulas y a hacer plantas gigantes. Porque también creo que lo que tiene que ver en esto que vos decís, en que justamente lo tuyo es una investigación aplicada. ¿En qué sentido? Vos estás queriendo obtener genéticas para que eventualmente los autocultivadores de ReproCam puedan cultivar su propio cannabis y maximizar su rinde en los metros cuadrados que tienen autorizados. De eso se trata, ser eficiente como toda la vida. Y al hacerlo en exterior, y recién estaban empezando en Argentina la generación de genéticas locales, legales, que puedan tener una trazabilidad, uno traía una semilla de afuera o conseguía una semilla de afuera y no sabías cómo responde esa planta en Argentina, porque esa planta es una planta que está criada en Holanda, andás a ver. Totalmente, es la interacción genética-ambiente. Sí, exacto. Entonces tenemos que buscar fenotipos que respondan al entorno de cada uno. El trabajo que tenemos que empezar a hacer es ese. Digo, quiero decir, hay dos grandes como, grupos de trabajo, dos grandes aspectos para tomar el trabajo. Uno es el trabajo genético y otra cosa es la interacción de eso con el ambiente. Adaptabilidad de esas genéticas. Podemos tener una genética muy linda que acá no funciona, claro, que se la coman las garrapatas, claro, y no te va a durar nada la planta. Y bueno, el trabajo es ese. Ese es el trabajo de INASE. Bueno, perdón, no te quiero desviar del foco. ¿Y entonces qué pasó? Y sacaste el INASE para poder hacer este laburo que venías haciendo de una manera autodidacta, independiente. No voy a decir casera porque es un tipo bastante sofisticado para trabajar, yo que te conozco. Pero no deja de ser casero, porque el cannabis tiene esa... Hay una diferencia enorme que está buenísimo, que es que tenemos algo que nos puede curar y lo podemos hacer casero. Sí. O sea, y funciona, ¿no? Yo me atrevo a agregarte una cosa más, que tenemos una oportunidad productiva en la Argentina gigantesca, que podríamos como mínimo cultivar 100.000 hectáreas reguladas y legales en la Argentina y solamente con el mercado de exportación podríamos meterle $200 de refuerzo a los jubilados mes a mes en sus jubilaciones, grabando con impuestos la actividad de exportación de cannabis y podríamos generar de la noche a la mañana 1.5 millones de puestos de trabajo. Entonces digo, la cuestión no es menor. ¿Y por qué no lo hacen? Eso. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Yo entiendo que hay una batalla cultural muy grande contra esto de una generación que es necesario de alguna manera correr de la faz de las decisiones de la política pública, porque esto es algo totalmente irracional. Simplemente... personalmente veo acá una gran inquisición, que inclusive en tu caso es como mucho más, no gracioso, porque ya vamos a hablar un poquito más en profundidad, porque a lo que nos estamos enfrentando es algo bastante serio, pero es hasta un poco dantesco esta cosa de, lo perseguimos inquisitorialmente a la huerta del diablo. Digo, el diablo sos vos y tenés la Santa Inquisición al frente. Hay una cosa ahí medio hasta simbólica, te diría. Sí, siempre pasa eso. Y una política pública pésimamente planteada, digo, porque si esto es algo que tiene evidencia científica a nivel mundial y que sabemos que nosotros le podemos dar valor agregado y que podemos exportar y que podemos como país ganar plata con esto, que nos sobra la plata, nos sobran las divisas. Hoy por hoy la única forma de producir derivados de cannabis legalmente con apto de ANMAT
es importando los isolados de cannabis. Sí. O sea, gastando dólares en el Teniendo exterior. producción acá en lugares grandes, pudriéndose en un galpón. ¿Cuál es el sentido de eso? Digo, en términos de política de Estado. O sea, digo, che, no me gusta el cannabis. Perfecto, no te guste, me parece fantástico. El tema es que todavía no entienden que el cannabis y el bienestar es salud. Entonces el quiebre es ese. Cuando el gobierno entienda que el cannabis, por más que tengan un montón de médicos que te digan que sí, que el CBD y en determinados casos es muy bueno y que... Pero va más allá de la parte médica Totalmente. puntual. Viene más con el bienestar de la persona. Pero por supuesto, que lo necesita. Entonces, y ahí yo discrepo. En el sentido de que, che, ¿por qué esta cosa de aguante el CBD y demonizamos el THC? Digo, cuando está archirrecontra probado en 10 millones de papers que dicen que el efecto séquito, es decir, los cannabinoides funcionando en correlación entre sí, ejercen efectos ejercen un efecto mucho más positivo para las distintas patologías, para las distintas dolencias, y a un montón de gente le ayuda a vivir una vida mejor y punto. Y ahí, es ignorancia. Y eso es la salud. Es ignorancia, eso. Eso hay que enseñarlo. Lo van a tener que terminar aprendiendo. Y bueno. Probablemente no sea de la mejor manera ese aprendizaje. Porque digo, yo creo que todo esto, de alguna manera, hay que transformarlo en una praxis política, no necesariamente partidaria, en una praxis política de, che, ¿por qué tenemos que bancar tener un Estado paternalista? Yo quiero saber qué hacen cuando se enferman sus parientes. Totalmente. Ahí es donde empiezan los quiebres. Creo que va por ese lado. Y cuando vaya pasando el tiempo, va a pasar eso y termina pasando. Entonces, viene más por ahí. Pero bueno, es generacional. Nosotros tenemos que seguir adelante y ya sabemos que lo que viene va a ser diferente. Y que lo que viene va a tomar el cannabis como algo que es bienestar y salud. Y a partir de ese punto vamos a lograr un cambio. Una generación sándwich, ¿no? Porque digo, los viejos están fascinados con el cannabis, con tomárselo en gotas. Conozco un montón de viejos también que fuman y que vapean. Y tenemos una generación de gente joven que también recurre cada vez más al cannabis. Y hasta te digo más, como alternativa a cosas como el tabaco y el alcohol. Digo, hoy me parece mucho más valioso el cannabis para paliar patologías como la ansiedad. Digo, yo pertenezco a una generación que sufre muchísima ansiedad, de una falta de propósito gigantesca. No, si entramos en esa comparación de alcohol-cannabis ya es como que no tiene ningún sentido. O sea, cualquier persona que necesite juzgar a alguien o que esté en contra del cannabis, una pregunta simple es, ¿tenés una hija de 14 años cuando sale o de 18? ¿Qué preferís? ¿Que tome mucho alcohol o que fume un porro? Si fuma un porro, va a ir a comer mucha pizza. Si se terminan todos borrachos, puede pasar cualquier cosa. Que la peguen, que la abusen. Ya lo vemos en el día a día. No existe el fumador de cannabis golpeador. No existe el fumador de cannabis chocón con el auto. No existe. No pasa. Entonces es una cuestión completamente... Digo, cuando uno mira la estadística, y acá es una cuestión de hablar con evidencia científica, con evidencia empírica, la mayor cantidad de muertes asociadas a consumo de drogas son alcohol y tabaco. Y uno lo compra, me cruzo y compro lo que quiera. Digo, si quiero me compro 2000 litros de whisky, nadie me va a pedir un papel ni nada. Es así, es lo que hay. Por eso es una cuestión de información, es una cuestión de que aprendan un poco más. Obviamente no reivindicamos ningún tipo de consumo de ningún tipo de sustancias por parte de quienes son menores de edad. Inclusive si se estableciera un marco regulatorio en donde digan, che, bueno, el cannabis se puede acceder a partir de los 25 años por una cuestión de la formación de la corteza prefrontal, nadie tendría ningún problema con eso. Digo, si la regulación... El cannabis tiene que ser solo para adultos, eso queda clarísimo. O sea, está estudiado que los adolescentes no deberían estar consumiendo cannabis, eso queda claro. Como alcohol tampoco, ¿no? Como alcohol tampoco, como ninguna de esas sustancias. Esas regulaciones son importantes y tienen que estar. O sea, nadie quiere que el cannabis sea legal de todo el mundo y los chicos fumando por la calle. Absoluto. Lo que yo digo es que hoy estamos expuestos y los adolescentes siguen expuestos a eso. O sea, a partir de los 15 años estás expuesto a que te pasen alguna de esas cosas. Entonces, lo que hay que darles es información de qué es lo que va a pasar. Absolutamente. Básicamente es eso. Ahora están de moda los edibles, están controlándolos en un montón de países y va a terminar pasando que va a venir un chico y se va a comer un paquete de 8. Entonces ese pibe tiene que entender perfectamente lo que está haciendo y que no se puede comer 8 porque ese chico no se va a tomar 8 litros de cerveza. Claro, por una cuestión física.
por una cuestión física y porque más o menos sabe, se da cuenta, che, ¿cuánto puedo tomar de vodka? No voy a comprar 4 botellas. Con esto no hay educación y básicamente lo que hay que hacer creo es que educar. es el mismo o un debate equivalente al que se da en términos de educación sexual integral. Lo mismo, es igual. Digo, y está cambiando también. Está cambiando la educación sexual, está cambiando cómo lo toman y está cambiando cómo lo ven y cómo lo entienden. Digo, es informar, educar, después todo el resto es, la legislación y demás. No puede ser una lógica paternalista que intente establecer que esto no existe. Porque si nos seguimos parados arriba de un prohibicionismo que no se hace cargo de la realidad, vamos a seguir parados en esta misma... Y lo más importante es que es una libertad y que es una elección, que no es que decimos, estamos obligando a que a partir de ahora los que cumplan 18 empiezan a fumar cannabis en fila. O sea, no es eso, es que el que no quiera fumar cannabis, el que le parezca mal, que lea y que no lo haga. Claro, pero el que lo haga no lo criminalice. Pero el que lo haga no lo criminalice, básicamente es eso. Sí. Digo, lo que se encierra en el fondo y que yo en lo personal, en lo estrictamente personal, considero que se ha agravado fuertemente con el advenimiento de este gobierno falsamente llamado libertario, es un paternalismo estatal galopante. En donde ya abiertamente tenemos una ministra de Seguridad que sale a decir que quienes de alguna forma recurrimos al cannabis somos potenciales narcotraficantes. El paternalismo busca tu bien a su forma, esto no, es otra cosa. Vos decís que deliberadamente saben que esto no está bien. Yo creo que es mucho más fácil hacer política que se pueda mostrar allanando pibes que están en un grow. Claro, que voluntariamente te dieron tus datos, que te dijeron a dónde están. Que ir a buscar a un montón de narcos mafiosos de verdad que sabemos lo que termina pasando, que están vendiendo cosas que le hacen mal a la sociedad. Es el enfoque, sí, el enfoque es el show contra lo que tendrían que hacer. Básicamente salir a cazar al zoológico. Sí, es eso, sí, básicamente es eso. Y es lo más fácil, entonces voy a ir a lo simple. Pero es educacional, o sea, es una cuestión de generaciones. O sea, están poniendo a cargo de la seguridad a gente que no entiende cómo funciona la seguridad actualmente, que tiene esquemas mentales de los 70. Totalmente. Entonces, en los 70 era una cosa y ahora es otra. Totalmente. Tienen que poner gente que esté más adecuada a cuál es la realidad de Argentina, de Uruguay, de Chile. Están presentando en Chile consumos de uso adulto, la ley, y acá estamos yendo todo para atrás. Complicado. Mira, complicado. Un paréntesis ahí. En la ciudad de Córdoba, la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia, lo cual es muy significativo, tengo un brevísimo paréntesis ahí. Nadie sabe qué hace el Tribunal Superior de Justicia. O sea, yo soy abogado, lo entiendo, lo comprendo claramente, trabajo de eso, uno presenta recursos en el Tribunal Superior. Se nos ocurre hacer un pequeño experimento interno y preguntarle, che, ¿qué hace el Tribunal Superior de Justicia? Lo mismo que... Terminamos aquí y le preguntamos acá a las chicas, a los chicos qué piensan, nadie sabe qué hace. Digo, hay una total falta de percepción de para qué están las instituciones. El Tribunal Superior de Justicia la semana pasada autorizó el funcionamiento de Uber en Córdoba. Autorizó el funcionamiento de Uber. Digo, le dio permiso. Hasta la semana pasada era ilegal. ¿Vos qué te pensás? ¿Que Uber no existía? Sí, no, bueno, por eso le dio permiso. Digo, Uber, por supuesto que existía. Y la gente no es que se ponía a pensar, no es que ahora va a decir, como el Tribunal Superior de Justicia ahora dijo, ahora sí me podré. A la gente no le importa eso. Digo, y la política y las instituciones deben de alguna manera hacerse cargo de lo que la gente piensa, hace y dice y de lo que es la realidad. Digo, a la gente sí les importa. Yo tengo un montón de amigos con miedo que no quieren cultivar y tienen que salir a comprar por Telegram. Claro. Y a veces veo lo que están haciendo y le digo, no te vas a fumar eso. Claro. Y voy a ver lo que conseguí, me dicen, y sí le importa, y tienen miedo. Claro. Sí le importa. Pero digo, porque vos llamás un Uber y no te van a meter preso por fumar. Pero el problema es que acá te metan preso por tener una planta en el patio. A vos no te van a meter preso por tener un Uber, pero los Uber, los conductores de Uber, totalmente terrorizados, digo, se montaban verdaderos operativos para cazar Ubers. O sea, un tipo laburante que tiene un auto, que no tiene un empleo formal, que bueno, habrá que discutir qué es un empleo formal en estos días, en el siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero una persona que con un celular y un auto, en vez de salir a chorear, quiere salir a laburar y a ganarse genuinamente un mango, estos tipos le montaban operativos para cazar Ubers. ¿La intención es que es buscar impuestos? La intención es no tener un conflicto con los taxistas, hasta donde yo lo entiendo. Es eso, ok. Y pero acá, digo... ¿Y acá evitan conflicto en cannabis? ¿Con quién evitan un conflicto? No sé. Yo no me imagino al laboratorio
de Claro, paracetamol sí. diciendo, pará. Claro, yo no me imagino una, yo no me una imagino mesa esas del cosas, mal la con la verdad. industria Claro, farma, no no me me lo imagino eso. No, Tampoco yo me imagino que estén los que están gobernando actualmente reuniéndose con narcos paraguayos diciendo, Nah, te voy a para que vuelva a la frontera. Tampoco creo que pase eso. yo creo Pero que hay tiene más que algo. ver para donde vos lo decís. Yo creo que tiene mucho más sentido lo que vos estás diciendo de, che, mostremos algo, mostremos cómo estamos luchando contra el narco. Sí. Y decir, che, viejo, el narco no está acá. Pero la Pero gente lo sabe. Vos lees los mensajes y son de risa. O en sea, todos los medios... hay dos que dicen grande, viva la patria, que no entienden lo que está pasando, y todos los demás son unos payasos, dejen de hacer pavadas. O sea, es una burla continua a esos operativos ridículos de que aparecen con una planta. Bueno, esa ya no tiene mucho. Sí. No sé, Pero bueno, eso hay no que se lograr entiende, la eso no forma se de, entiende. de vehiculizar eso políticamente para decir, che, basta con esto. Bueno, vamos a hablar un poco de la causa judicial. Algo nos comentaste que estabas cultivando con ReproCan, llevando adelante este laburo de investigación. Sí. Luego obtuviste este permiso de INASE para poder hacer fitomejoramiento, o sea, mejoramiento genético. Si nos puedes contar en 2 palabras en qué consiste ese mejoramiento genético, esa selección artificial que se hace, y luego contarnos de la causa en sí. Lo que te permite el permiso de INASE que me dieron a mí es hacer fitomejoramiento, que significa agarrar una planta y hacer diferentes cosas para que funcione mejor en determinado entorno. Puede ser en un entorno indoor, puede ser en el exterior, podemos agarrar una planta y tratar de hacer una selección haciendo cruzas de esa planta para tener ejemplares que por la forma de las hojas respondan mejor en el Chaco con muy alta humedad, o por la estructura de las ramas respondan mejor en el sur donde tenemos muchísimo viento. Entonces, un fitomejorador hace una de las funciones que tiene es eso, buscar cómo hacer para que determinado ejemplar funcione mejor en un entorno y dé una mayor producción, sea más resistente a las enfermedades. Al mismo tiempo, lo que hacemos es crear genéticas nuevas, haciendo esa selección, permitir la producción de semillas y que esas genéticas puedan abastecer a los usuarios de ReproCan. Y para eso yo necesito individuos, digamos. O sea, porque no es que yo pongo la semilla en una maquinita que me dice... Necesitas individuos que las creen, que las hagan, que funcionan bien acá y que eviten el tema del huevo y la gallina, que es el tema esencial que tenemos de que nos dieron un ReproCam, nos autorizaron a cultivar y nos tienen que dar una solución para poder conseguir la semilla y la planta. O sea, lamentablemente es así, y lo que hicieron fueron, sacaron una reglamentación, nos autorizaron a cultivar, pero no nos dijeron de dónde la teníamos que sacar. Para poder cultivar ReproCam, yo tenía un ReproCam con mi hijo, teníamos autorizados para 18 plantas. 18 plantas en floración, ¿no? 18 plantas en floración y las que Y el podíamos vegetativo tener indefinido. indefinidas en vegetativo, sí. Porque digo, esto me parece que también es súper importante decirlo, esta cosa de, che, yo para llevar 9 plantas a floración es porque tengo que empezar con una población muchísimo más amplia. Tengo que seleccionar en caso de que tenga semillas regulares, que al no haber semillas comerciales, esas que estábamos hablando antes, feminizadas. Sí, esas son presentaciones comerciales. Que son presentaciones 100% comerciales. Esas son... Un fitomejorador, por ejemplo, produce esas semillas que son solo para hacer flores, porque vos no podés hacer otra planta con esas semillas, no las vas a poder reproducir, como si fuera una semilla de Esto tomate. es importante también decirlo, digo, nos interesa hacer flores porque la producción de cannabinoides, que es para lo que se cultiva la planta, están... Lo que necesitamos para hacer, por ejemplo, el aceite está en la flor. Si saco de la ecuación el potencial daño que le puedo generar a mi sistema respiratorio, fumarla y tomar aceite es equivalente. Sí. O sea, yo digo, no soy médico, calculo que el aceite medicinalmente debe ser mejor por el hecho de que no fumás, o sea, la combustión es un exacto, problema, pero la si podés saco la vaporizar. Sí, hay un montón de cosas para hacer, sí. No, digo, ¿sabes por qué? Lo digo más que nada por esta demonización que hay de que, no, esto es medicinal y esto fuman porro. Digo, viste que hay como una cosa ahí medio cultural de... Yo mis plantas tenía mi prensa para hacer rosín. Básicamente lo Claro. que yo hacía era extraer la resina y usaba la resina de diferentes formas porque a mí fumar me hace mal. Pero porfa, contanos en 2 palabras qué es el rosín, para qué se usa. Vos agarrás una flor y vos no la querés fumar porque sabés que te va a hacer mal a los pulmones. Lo pones, tenés una prensa que es muy chiquitita, que tiene muy poco espacio, no se puede hacer un ladrillo, y esa prensa aprieta la flor entre un papel tipo el papel que usamos para cocinar, y le saca todo el extracto, que sería la resina, que es lo que tiene propiedades medicinales. La flor en sí no tiene ninguna propiedad. Solamente está en la resina de la flor la propiedad. Y una vez que vos tenés la resina, la podés usar poniéndola en manteca y usándola para hacer consumibles en caso de que no quieras fumar porque no quieras que te haga mal, o la podés vaporizar,
que la pones en un equipito donde esa resina se transforma en vapor, pero a una temperatura que no le hace daño a los pulmones. Sí, totalmente. Y no combustionás una No materia combustionás. vegetal y no generás... Ese rosin también es una forma sencilla de hacer un aceite de muy buena calidad, sin que haya un solvente de por medio. Exacto, que la pueda una hacer extracción cualquier persona. mecánica. Claro, es una extracción mecánica. Entonces es algo que es útil. Y bueno, el ReproCam lo que te permitía es hacer todo ese tipo de cosas, y Nace lo que te permite es generar la planta y generar la semilla para que el usuario de ReproCam pueda O tener de la su propia industria en un planta. futuro. O de la industria en un futuro, sí. La industria medicinal, todo va a depender de eso. Cuando tengas De que una formulemos plantación, buenas políticas públicas al respecto. buenas políticas públicas, y de que le permitan trabajar a los fitomejoradores para que cuando tengan una hectárea, algo chiquitito, una hectárea de plantas, no tengan un montón de plantas hermafroditas que cambian de sexo y como dijimos antes, solamente nos sirven las hembras, y tenés plantas que no tuvieron un buen trabajo de fitomejoramiento, van a cambiar el sexo, se van a transformar en machos, van a polinizar y se te va a arruinar una producción enorme medicinal que necesitabas destinarla por ahí Sí, totalmente. a personas adultas que necesitaban un tratamiento. Esperemos que pueda avanzar. Va a depender de todo lo que hagamos en términos de movilización para lograr darle voz a todo eso. Que entiendan cómo funciona. Exacto. Sí, va por ese lado. Bueno, y, ¿y entonces? y en ese momento, y empezaron una investigación, estuvieron 3 meses con una investigación, fijándose lo que hacíamos en las redes sociales, leyendo los mensajes. Che, y un operativo que si no fuera por las graves consecuencias que trae aparejado y todo el daño que te hicieron es hasta cómico. Digo, uno ve las constancias de la causa y esa suerte de operativo cerrojo, efectuar ocultando su condición de personal policial, efectúa una discreta vigilancia sobre el domicilio, porque hay que decirlo, tu oficina está al frente de la sede central de la Policía Federal Argentina. Y enfrente de drogas peligrosas. El comisario que me allanó trabaja enfrente, me ve por la ventana. Ya somos amigos, ahí nos saludamos. Ya lo saludamos. Ya lo saludo. Hicieron Pero esto. digo, es cómico, o sea, es cómico que vos pongas Hicieron un doble allanamiento, allanaron mi oficina, que es un data center, donde hay 50 personas trabajando con computadoras, o sea, tenemos cientos tenemos un data center, hay servidores conectados a internet las 24 horas, gente trabajando las 24 horas. Hay un living muy divertido con algunos arcades y... Sí, pero somos tecnológicos, las empresas de tecnología funcionan así, nosotros trabajamos las 24 horas, hay un ataque de los chinos contra los sitios y nosotros lo tenemos que frenar. Y se labura siempre, Navidad, Año Nuevo, no importa, siempre hay gente ahí trabajando y sí, pero tienen como videojuegos lo hace Google. para distraerse. O sea, entonces Hicieron una investigación, Sí. empezaron a ver las plantas gigantes. Sí. Ah, claro, bueno, te siguen luego en las siguen redes en sociales. Instagram, me siguen en las redes sociales, se fijan en nuestra página de Instagram. Y cuando ven la huerta del diablo, dicen, che, encontramos al demonio acá. Es figurativo porque la huerta, yo ni siquiera yo soy el diablo, yo soy un retoño más. La huerta es una huerta porque somos todos plantitas que estamos creciendo. Y el diablo porque vemos las cosas de otra forma de vista. Es una cuestión de las decisiones las tomamos nosotros. Hay una cuestión lúdica y contestataria, por supuesto. Hay una cuestión lúdica y contestataria de... Siempre es una cuestión de cómo nos quejamos. O sea, de que para hacer esto también tenemos que ser malos y la realidad es que no. Sí, hay un uso de la ironía en ese sentido, pero que bueno, yo probablemente creo que no han entendido ni la ironía ni el sarcasmo. Es que lo mejor era que en su momento, ahora lo saqué, porque yo dije, no tiene sentido, pero decía, la huerta del diablo, fitomejorador, el número de autorización de INASE, el código que me dio INASE para que la gente pueda comprobar que todo lo que hacíamos era legal. Pero nuestro estilo de mostrar las cosas, sí, somos 2 personas tatuadas y las mostramos en un sentido más informal que lo que sería un laboratorio. Tampoco está mal. Pero es porque trabajamos así. Pero, o sea, no tenemos que tener un guardapolvo. Podríamos hacer todo el circo y tal vez no pase. Y se aprendió a trabajar así. No, a ver, nosotros en la Facultad de Derecho nos enseñaban una cosa del derecho penal de autor y el derecho penal de acto. Se supone que un Estado liberal, y me refiero a liberal en términos institucionales, en términos donde existe una supremacía del derecho, básicamente a vos te tienen que juzgar por lo que vos hayas hecho, no por si vos tenés tatuajes, si vos... En este caso es una suposición. Exacto. Lo que dijo la fiscal fue, toda esa marihuana no se la puede fumar. Entonces la vende. Pidió un allanamiento a un juez, el juez cuando vio tanta cantidad de marihuana... Accepted. Yo lo sabía. Yo estaba tomando café en mi casa cuando la fiscal pensaba eso. Y... le dieron una orden de allanamiento y ¿qué hizo la fiscal? Mandó 30 policías a mi oficina. 30, literal. 30 policías a mi oficina, literal. O sea, 30 policías a mi casa. Ok, 60. 60 policías. 60 policías, ok. Perros Ok.
para ver si había droga. Que sí, había marihuana. ¿Qué van a hacer los perros? Si es un criadero de marihuana, es un cultivo legal de marihuana, ¿qué va a haber marihuana? Te dije que estaba acá, digamos. Y yo había puesto el nombre de permiso y estaba todo declarado que era legal. Cuando vos llegabas a la oficina, en la oficina éramos un laboratorio donde lo que queríamos hacer era probar las mismas plantas en entorno indoor. Vos hay dos formas de cultivar, en exterior y en interior. Entonces, declaramos 2 sedes en INASE, las dimos de alta, una sede de exterior que está en Pilar, tenemos un lote muy grande con seguridad, entonces era bueno para poder trabajar las plantas de exterior ahí, y un laboratorio en el centro, en Capital, que sería la sede 2. Esa sede habíamos tardado un poco más en darla de alta e incluso no tenía plantas, porque la había autorizado INASE hacía 2 días. Estaban todos los indoor, las luces, habíamos importado todo de Estados Unidos y teníamos las macetas sin tierra y equipo de laboratorio, agar-agar, las prensas, microscopios, ese tipo de equipo. La división del allanamiento que fue al laboratorio decidió que eso había que desmontarlo todo. Yo los entiendo. Okay. Entiendo la postura. Es gente que pasó muchos años teniendo el cannabis como su enemigo. Okay. Hicieron carreras basadas en eso. Okay. O sea, entonces si hay una carrera de una persona que da clases en la Universidad de Belgrano sobre cómo detener a los narcotraficantes, tienen la mentalidad de que el cannabis es algo malvado. Y hasta puedo comprender que si me llegó el paquete de semillas se enojen y digan, ¿y por qué se la mandaron? Listo, tengo Reprocam, para mí es medicina, para vos es droga. Sacate un Reprocam. Que otra cosa no te puedo decir, es la ley lo que lo está diciendo. Pero citame, ahora somos 2000 haciéndolo. No lo van a poder frenar. Pero no era la idea tener que hacerlo así. O sea, no hace falta. Si el fitomejorador soy yo y el permiso me lo dieron a mí. Y ahora tenemos que usar permiso de Reprocam y un montón de gente tratando de replicarlo simplemente para proteger conocimiento. Sí, yo creo que en última instancia la realidad termina imponiéndose. Escuchábamos al vocero presidencial hace algunas semanas diciendo que había 300.000 personas inscriptas, no recuerdo si fue inscriptas o en espera de evaluación, pendientes de evaluación. Ellos creo que dijeron inscriptas porque los querían acusar de que son fumones. Pero ojo, yo lo que te quiero decir es esto. Si tenemos 300.000 personas inscritas en Reprocam, eso significa que tenemos personas que consumen o que acceden al cannabis, que tendremos 10 veces más, porque requiere un esfuerzo tener una consulta médica, tener una patología de base y efectivamente que te den de alta el permiso, que te lo aprueben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que por lo menos tenés 10 veces esa cantidad de gente que acude al cannabis de una u otra forma. Entonces, eso, en última instancia, tiene un peso político, que llega un punto en donde vos ya no lo podés ignorar a eso. Entonces, la realidad te termina pasando por encima. Es que se vuelve persecutorio en sí, y es eso. Esos 300.000 son los que se animaron, pero yo tengo un montón de amigos que me dicen, ni loco pongo mi dirección, yo tengo miedo, y tenían razón, porque... ¿Qué estamos haciendo con esto? Diciendo, che, el que se regulariza, el que le pide un permiso al Estado y el que entra dentro de la legalidad, ¿lo vamos a ir a perseguir? Bueno, la semana que viene nos espera algo bastante interesante. Entramos a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal en lo Penal Económico número 3, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en los tribunales de Comodoro Pi. Básicamente lo que vamos a intentar explicar es justamente con muchísima razonabilidad y sobre todo con muchísimo afán de intentar, punto número 1, hacer justicia, punto número 2, generar un mensaje respecto de todo el laburo valioso que hay en la materia en la Argentina, del talento de talla mundial que tenemos, con exponentes, con gente como Iván, que creemos genuinamente que pone la ciencia y el desarrollo argentino en lo más alto. Para mí está bien que encaminen todo, está bien que se den reglas. Nosotros queremos una regulación, a mí me parece súper correcto. Y es importante la regulación porque estamos creando algo que va a terminar siendo medicina y tiene que estar controlada. Porque absoluto. Yo no quiero pero que mi abuelo... una regulación en el mejor de los sentidos. O sea, que no sea como correcta. Ha sido siempre históricamente en este país, que le damos 5 permisos a los amigos, generamos un zoológico. No. Eso ya se supone que no va a pasar más. O sea, hay internet, hoy ya no se puede hacer eso. Hoy esas cosas son públicas. Pero la pregunta es, ¿cuánto importa de lo público? Si de verdad le dan una licencia a solamente 6, hay que ir a la puerta. Porque pasó. Es más, yo tengo una mentalidad que siempre dije lo mismo desde que empecé. Yo no voy a vender una planta, yo quiero hacer clones, pero no quiero vender los clones hasta que no los pueda vender en el supermercado. Para mí esto es una cuestión de masividad. Cuando esto sea de uso adulto responsable y sea como una botella de whisky, donde vos vayas con más de 18 años... Menos dañina incluso. Y
mucho menos. Eso es indiscutible, nos podemos debatir con los médicos que quieran y lo podemos evitar. Cuando vos puedas ir a un vivero y comprar tu planta, recién ahí es donde para mí va a empezar un negocio real con esto, que es lo mismo que una planta de tomate y que una planta de frutilla, y va a ganar el que tenga la mejor planta de tomate o la mejor planta de frutilla. Y las mejores naranjas sin semillas. Pero mientras tanto, lo que yo espero es que podamos definir eso, podamos definir que tengan un protocolo y que empiecen a hacer las cosas como corresponde. Que si piensan que hay algo mal con lo de INASE, hablen con la gente de INASE para que la gente de INASE nos pueda sancionar o a Ricame o quien corresponda si hacemos algo mal, pero que todo se maneje dentro de esos cánones y no una locura de tomar una decisión de que si una planta de cannabis es el enemigo número uno. O sea, el cannabis no destruye familias, el cannabis no destruye carreras, el cannabis genera carreras, el cannabis ayuda a las familias porque puede ayudar un montón de Digo, hay cada vez un consumo cosas. de cannabis más generalizado, inclusive en deportistas de alto rendimiento, la NBA, por ejemplo. Cada vez más generalizado el cannabis como una alternativa para la recuperación física después de entrenamientos. Todos los días se están descubriendo nuevas propiedades. Mente de países desarrollados. O sea, nosotros queremos hacer eso, pero no apuntamos a eso. O sea, Pero es no como que podemos seguir siendo es lo que prehistóricos. decimos, pero después Absoluto. no lo queremos implementar. Sí, la búsqueda es esa. La búsqueda es esa y la búsqueda es poder aprovecharlo y poder generar otras cosas a partir de una planta. O sea, no, es una prohibición que ya tiene que haber quedado en la historia y que lo peor que pueden hacer es seguir criminalizándolo. Ahí está, lo peor que pueden hacer es seguir criminalizándolo porque el paso siguiente a este bloqueo que tenemos ahora, por ejemplo, están bloqueados todos los permisos, no nos dejan renovar los permisos de INASE. Creo que con esto se le ganó mucho terreno al narcotráfico, y cuando al narcotráfico me refiero, digo, para mí el paraguayo, esa cosa prensada, horrible, inmunda, con veneno para ratas, con pis, con todo eso para mí es el terreno que se le ganó con toda esta regulación. Ese es el que vuelve. Con toda su... Claro, Ese eso ni es lo lo que cuento. vuelve. Eso es lo que vuelve. Sí, yo Algo por que ahí, le hace sí, mal eso a es la lo que vuelve. gente. Eso es lo que verdaderamente causa un daño a la salud, y eso es lo que vuelve con todo esto. Eso es droga. Claro. Por cómo nació, porque no nació como medicina. Eso Claro. nació en un lugar donde trataron muy mal a un montón de familias, las Claro. amenazaron, hay sangre. Eso es droga. Eso es la droga real y el retroceso es volver a eso. Pero bueno, los esquemas que tienen son eso o hacemos las cosas organizados. Y ellos están eligiendo. Totalmente. Pararse del ese lado del camino. narcotráfico. Pararse del lado del narcotráfico. Sí, pero no sé, es inentendible, pero es lo que termina pasando. Bueno, Iván, nos espera una semana bastante importante, bastante interesante, donde probablemente escribamos una página muy importante de toda esta historia.